Cálculo, clase número 14, corresponde a la definición, a la álgebra básica y algunos métodos de integración. Bien, vamos a tomar una función en un dominio y otra función en el mismo dominio, f mayúscula. Vamos a decir que f grande, f mayúscula, es primitiva de f minúscula si ocurre que f mayúscula derivado me da f minúscula. Esta sería la definición de primitiva. Una función es primitiva de la otra si al derivarla obtengo la otra. Esto se suele escribir de esta manera, esta es la notación usual. La integral de f de x respecto de x es f grande. Este proceso se lo suele conocer como integración o antiderivada, incluso porque son procesos inversos. Fíjense que de f grande si lo derivo obtengo f chica, y de f chica si lo integro obtengo f grande. El símbolo de integración viene siempre acoplado al diferencial, que nos indica respecto de qué variable estamos integrando. Yo tengo una función, esa función debe tener la variable de integración, si no, esta expresión no tiene sentido. Mira, el primer teorema que vamos a ver afirma que una función que admite una primitiva, admite infinitas primitivas. Y que todas las primitivas difieren, son diferentes únicamente en el valor de una constante. Esto lo vamos a demostrar, vamos a tomar una f grande primitiva de f chica, entonces por definición f grande derivado da f chico, y vamos a tomar una segunda función g, tal que le vamos a pedir que difiera de f grande en una constante, es decir, que g sea f grande más algún valor k real. Bien, ¿qué necesito probar ahora para que el teorema quede demostrado? Bueno, que g grande es primitiva de f chica. Entonces, para eso, usando la definición, tengo que tomar g grande y derivarlo. Entonces, derivo esta igualdad lado a lado, que es la definición de g grande. La derivada de g es g', la derivada de f es f', y la derivada de k, como es una constante, es 0. Por hipótesis, f' derivado es f chica. Entonces, g' derivado es f chica. Y he probado el teorema porque en este caso fíjense que la diferencia entre g y f es una constante, y como esta constante puede tomar infinitos valores, hay infinitas funciones g. Y todas difieren de f en una constante, y todas son primitivas de f chica. Muy bien, una propiedad que es importante, una de las dos propiedades definitorias o que nos van a permitir integrar, es que la integración es distributiva respecto a la suma. Esto lo vamos a demostrar. Vamos a tomar dos funciones, f grande primitiva de f chica y g grande primitiva de g chica. Y lo que voy a buscar probar es que por definición de integración, la derivada de f grande más g grande da f chica más g chica. Si yo pruebo esto, bueno, he probado que la primitivación, digamos, o el cálculo de integración, es distributiva respecto a la suma, porque sería lo mismo que tomar por separado estos dos, ¿sí? Sería eso, de hecho es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar el primer lado de la igualdad y lo vamos a desarrollar. Como esto es una derivada, vale el álgebra de la derivada, que es que esta derivación, esta tilde, es distributiva respecto a la suma. Bueno, pero la derivada de f grande y la derivada de g grande son correspondientemente f chica y g chica. Entonces esta cadena de igualdades tiene carácter transitivo. A es igual a b y b es igual a c. Bueno, entonces a es igual a c y alcanza para probar la tesis de este teorema. Es decir, que la integral se puede distribuir en la suma y en la resta, ¿no? Por supuesto. La segunda propiedad es la que completa lo que se suele decir la linealidad de la integral, es decir, que la integral es lineal, que es que si yo tengo la integral de una constante por una función, entonces la constante no me hace falta integrarla, sale de la integral. Es decir, la integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función. Esto también lo vamos a demostrar, vamos a tomar una f grande, primitiva de una f chica, y lo que voy a querer probar es que la constante por la función derivado me da la constante por f chico. Bien, igual el proceso de demostración que el teorema anterior, tomo el primer lado de la igualdad y lo desarrollo. Por álgebra de la derivada, la constante sale de la derivada, me queda que esto es la constante por
f grande derivado, y por hipótesis f grande derivado, acá es f chico. A es igual a b, b es igual a c, a es igual a c, y queda así demostrado que las constantes se pueden sacar de las integrales. ¿Cómo se usa esto que vimos hasta ahora, la definición y estos dos teoremas? Bueno, vamos a verlo en un ejemplo, con lo que vamos a referirnos usualmente como el proceso de integración directo o el proceso de integración aplicando propiedades, o más comúnmente el proceso de integración por tabla. Me piden integrar esta función encerrada entre corchetes. Por la propiedad, la primera que vimos, puedo distribuir esta integral respecto a esta suma. Entonces, para resolverlo, tomar la expresión y separarlo en dos integrales. Una que contenga 3 coseno y otra que contenga 4x al cubo. Por la segunda propiedad que vimos, el 4 y el 3 pueden salir de las integrales. Entonces acá me va a quedar, en la primera integral, 3 por la integral de coseno, más 4 por la integral de x al cubo respecto de x. Siempre la integral con su diferencial correspondiente. Ahora bien, ¿cómo resuelvo la integral del coseno del diferencial x? Bueno, si yo tengo una tabla de derivadas, me basta dar la vuelta. Por ejemplo, nosotros sabemos que la derivada del seno de x es el coseno. Y como la integral es el proceso inverso, eso obliga a que la integral del coseno sea precisamente el seno. Básicamente tenemos que tomar la tabla de derivadas e invertirla. O directamente tomar una tabla de integrales, que bueno, yo se las voy a subir al Classroom para que la tengan, y la vamos a utilizar igual que utilizamos la tabla de derivadas. Para integrar x al cubo tenemos, igual que como teníamos en la derivada, una fórmula de x a la n, que es esta. La integral de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces vamos a integrar estos dos, ¿sí? El 3 queda, acá la integral del coseno, como dije recién, es el seno, el 4 queda, y la integral de x al cubo, usando esta fórmula, es x a la cuarta sobre 4, más una constante. ¿Qué es esta más c que aparece acá? Bueno, es la constante del teorema, que nos afirmaba o nos decía que cada vez que yo hago el proceso de integración, en realidad obtengo infinitas primitivas y que todas difieren en el valor de este c. Si yo le asigno un valor a c, obtengo una primitiva en específico. Pero no es eso lo que nosotros tenemos que hacer, no tenemos que asignarle un valor a la constante. Tenemos que dar como respuesta esta familia de funciones, que es lo que se conoce como primitiva. Bien, simplifico el 4 con el 4 y termino el ejercicio. Bueno, este es el primer, digamos, método, entre comillas, de integración, pero hay otros métodos propiamente dichos de integración, procesos de integración, que vamos a ver que se ajustan a determinadas expresiones, pero es importante destacar que no agotan los procesos de integración. Es decir, estos son métodos que sirven para resolver algunas integrales específicas, pero hay otras integrales que no salen por ninguno de estos métodos y que, digamos, para resolverlas hay que tener así como un destello de lucidez, que no son sencillos de resolver porque no se ajustan a una estructura lógica, y hay incluso integrales cuyas primitivas se puede probar que existen, pero no se pueden calcular o no se pueden obtener. Se pueden aproximar, pero no se pueden calcular directamente. Incluso no hay unicidad, a diferencia de la derivación, que la derivada de una función es una y solo una. Acá, como vimos recién, el resultado de una integral son infinitas funciones, no una sola. Bien, integración por sustitución es el primer método que vamos a ver. Es un método que se suele utilizar en general para resolver integrales de funciones compuestas, o bien de funciones que se estén multiplicando o dividiendo, donde una es la derivada de la otra. Si se presenta alguno de esos dos casos, o tres, casi seguro que se puede resolver por sustitución. Como son métodos, los vamos a ir viendo todos estos con ejemplos. Acá el ejemplo presentado es el seno de 3x más 1, como ven es una función compuesta, así que no va a estar en la tabla, porque si ustedes van a buscar en la tabla de integrales van a encontrar la integral del seno de x, que es menos coseno de x, pero esto no es seno de x, es seno de toda esta expresión. Entonces vamos a usar el método de integración por sustitución. ¿Cuál es la sustitución que hay que hacer? Bueno, que es un cambio de variable, hay que tomar la función que está componiendo la que está dentro, en este caso es 3x más 1, y le vamos a asignar el nombre de una nueva variable que yo elegí t
pueden poner RH, J, la letra que quieran. Una vez que hayamos designado cuál es la sustitución que vamos a hacer, tenemos que cambiar la variable de integración en la integral. Esto es, esta expresión es para integrar respecto de x. Y si yo me voy hacia t, esta variable de integración tiene que ser t. Entonces, para alcanzar el diferencial t, vengo hacia esta expresión y derivamos lado a lado. Para poder entender esto tenemos que pensar en la regla de la cadena. Si yo voy a derivar esto, y voy a pensar que x es una función que desconozco. Entonces, la derivada de 3x es 3, y la derivada de 1 es 0, y después habría que derivar la x. ¿Sí? Si yo pienso por regla de la cadena, sería la derivada de todo esto por la derivada de x. Bueno, eso se escribe de esta manera. Todo esto derivado es 3, y la derivada de x. Y de este lado la derivada de t es 1 por t derivado. Otra forma de pensar esto que también funciona, a pesar de que no sea necesariamente lo que hacemos, es pensarlo así. De este lado derivo respecto de x y lo indico. La derivada de todo esto es 3 respecto de x. Y de este lado derivo de respecto de t y lo indico. La derivada de t es 1 respecto de t. Esta sería otra forma de pensar esta expresión. Lo que hay que sustituir ahora es t y el diferencial x. Por eso este diferencial x lo voy a despejar. El diferencial x es 1/3 diferencial t, y ahora sí voy a hacer la expresión original y sustituyo 3x más 1 por t y el diferencial x por 1/3 diferencial t. Me va a quedar así. Bien, por la segunda propiedad que vimos hoy, el 1/3 puede salir de la integral. La integral del seno de t por tabla es menos coseno de t. Este menos lo vamos a mandar hacia adelante de toda la expresión, y t lo tenemos que volver a sustituir por 3x más 1, porque esta variable t es una variable auxiliar para poder integrar, pero tengo que volver hacia la variable original. Y no hay que olvidarse, cada vez que resolvemos la integral, de agregar la constante. Entonces, termino el ejercicio haciendo esas dos cosas. El menos lo paso hacia adelante de todo, y resustituyo al coseno de t por 3x más 1, y tenemos esta expresión. Una forma de verificar que esto sea correcto, que esto esté bien, es tomar esto que está marcado en naranja y derivarlo. Si estos procesos son inversos, la integral de esta expresión me tiene que dar esto naranja, y la derivada de esto naranja me tiene que dar la expresión que está acá arriba. A veces sirve como método de control, porque la derivada es fácil, y a veces no, porque la derivada es difícil de resolver. En el ejercicio anterior también, no lo mencioné, pero podríamos haber derivado el resultado final para ver si efectivamente está bien integrado. Bueno, un segundo método de integración es el que se conoce como método de integración por partes. Este proceso sirve para integrar, o para, digamos, intentar integrar una expresión que contenga el producto de dos funciones. Si me dan para integrar la multiplicación de dos funciones, voy a sospechar que puede llegar a funcionar por el método de partes. Lo que hay que tener en cuenta es que el método de integración por partes en realidad no resuelve la integral, sino que es una forma de modificar una integral por otra. Me permite tomar una integral y cambiarla por otra integral, con la esperanza que la segunda, la nueva, sea más fácil de resolver. Bien, la integración por partes tiene una fórmula que surge de considerar dos funciones y su multiplicación. Yo voy a llamar a estas dos funciones genéricas, u y b. Entonces voy a tomar la multiplicación de u por b y lo voy a derivar, ¿sí? Por regla de la derivada de un producto, la derivada del producto de u por b es u derivado por b sin derivar, más u sin derivar por b derivado. Bien, ahora esta igualdad la vamos a integrar lado a lado respecto de x. La integral de todo esto respecto de x igual a la integral de todo esto respecto de x. Bueno, acá en este primer lado de la igualdad, en este primer miembro de la igualdad, tenemos la integral y la derivada, que son procesos inversos. La derivada de f grande era f chica, y la integral de f chica era f grande. Entonces, estos dos procesos son inversos. Quiere decir que se pueden simplificar, como si fuesen una raíz cuadrada y un cuadrado, o un 3 multiplicando y un 3 dividiendo. Simplifico la integral con la derivada y me va a quedar u por b. Y acá, en este segundo miembro de la igualdad, la integral la voy a distribuir respecto de esta suma. Entonces
Entonces me va a quedar de este lado u por b, y de este lado estas dos integrales, la integral de u' por b más la integral de u por b'. Una de estas dos integrales, que es esta que está acá, la voy a pasar restando hacia el otro lado, y me va a quedar u por b menos la integral de u' por b igual a la integral de u por b'. Y esto que está recuadrado es lo que se conoce como la fórmula de integración por partes. Yo tengo que partir de esta integral, que tenga la multiplicación de una función u y una función b', y la voy a cambiar, esta expresión, esta integral, la voy a cambiar por estos dos. Donde acá no hay integral, y acá hay una integral distinta. Acá era u por b', y se va a cambiar por la integral de u' por b. Con la esperanza de que esto se pueda resolver, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Bien, me piden integrar x cuadrado por logaritmo de x, tengo una multiplicación de dos funciones, así que por sustitución no me va a salir, porque una no es la derivada de la otra, y no es una función compuesta, así que sospecho que puede llegar a salir por método de partes. La fórmula, ¿sí? Vamos a traerla, era u por b menos u' por b, me permite cambiar la integral de u por b'. Entonces, de estas dos funciones que están multiplicando, una va a tener que ser u, y la otra va a tener que ser b'. Bien, una forma de trabajar, que es la que suelo hacer yo, es, bueno, después de hacer unos cuantos ejercicios, uno empieza como a olfatear quién tiene que ser u y quién tiene que ser b'. Pero si uno elige una función u y la otra función b', y hacen este proceso, y resulta que esta integral, en lugar de ser más fácil de resolver, es más difícil, bueno, se tacha, se vuelve a empezar y se elige al revés. Como siempre va a ser dos funciones en el método de integración, no es tanto, digamos, lo que perdemos si resolvemos esto y resulta que esta integral se volvió más compleja. Si no, hay dando vueltas por ahí algunas reglas como para tener un orden de que tiene que ser u y que tiene que ser b, ¿sí? Que viene más o menos así. Si es una función polinómica por una función logarítmica, el logaritmo tiene que ser u. Si es una función polinómica por una función trigonométrica, si es una función trigonométrica por una función logarítmica, etcétera, etcétera, etcétera. Hay como una regla mnemotécnica para ver cuál tiene que ser u y cuál tiene que ser b'. Yo entiendo que tampoco es tan complejo probar de una manera, y si no funciona, probar al revés. Yo lo que voy a hacer es elegir que u, en esta fórmula, u de x sea el logaritmo de x, y que b', por lo tanto, sea x cuadrado con el diferencial. La función que ustedes elijan b' siempre arrastra el diferencial, porque fíjense que es una función derivada, entonces derivada respecto de x. ¿Sí? Al tener la tilde acá, arrastra este diferencial. Para poder aplicar la fórmula necesitamos u, que ya lo tenemos, b, que no lo tenemos b', necesitamos b, u', que no lo tenemos, y b, que bueno, tampoco lo tenemos porque es la misma expresión que acá. ¿Cómo hago para obtener u' a partir de u? Bueno, derivo. La derivada de u es su prima, es la derivada del logaritmo de x, 1 sobre x respecto de x, ¿sí? O 1 sobre x derivada de x. Y para ir desde b' hacia b, tengo que hacer el proceso inverso que acá, es decir, tengo que integrar. Tengo que integrar este proceso para ir de b' a b. Para ir de una función derivada a una función no derivada, integramos. Bueno, usamos la fórmula de x a la n acá para integrar esto, arrastra el diferencial, la integral. La integral de esto es x al cubo sobre 3, o un tercio de x al cubo, que es lo mismo. Y una vez que tengo u', b y b', aplicamos la fórmula. La fórmula me va a quedar, esta expresión se va a cambiar por u por b, es decir, el logaritmo de x por un tercio de x al cubo, menos la integral de u', que es 1 sobre x con el diferencial, por b, que es un tercio de x al cubo. ¿Sí? Me queda ahí. Tenemos. Esto es la función original, di vuelta acá, di vuelta a la... hice reflexividad de la igualdad, y acá me queda u por b menos la integral de u' por b. U por b menos u' por b. Bueno, vamos a ver si esto me sirvió, así que trabajemos algebraicamente. El diferencial lo mando hacia el final, el 1/3 sale de la integral, y x al cubo con la x de abajo se pueden simplificar y me va a quedar x al cuadrado. Entonces, fíjense que partí de esta integral, y ahora lo cambié por una expresión, acá los di vuelta, ¿no? Porque lo usual es expresar esto adelante para que no se confunda si esto está dentro del logaritmo o no, así que lo di vuelta.
Y conseguí cambiar la integral, que era x cuadrado por logaritmo de x, por la integral de x cuadrado. Que no me resuelve la integral, pero esta integral es fácil de resolver. Incluso está resuelta acá, es la misma que acá. Así que cambiamos x al cuadrado por su resultado, que es x al cubo sobre 3. Y con este 3 que estaba afuera me queda 9. La integral de esto es x al cubo sobre 3. 3 por 3 se va a hacer 9. Agregamos la constante y termina el ejercicio. Si quiero ver si esto está bien, tomo esta expresión, de este lado de la igualdad, lo derivo y tengo que volver, me tiene que dar como resultado x cuadrado por logaritmo. Integración por descomposición en fracciones simples. Este método lo vamos a aplicar cuando tengamos que integrar una expresión algebraica racional, es decir, el cociente entre dos polinomios. Bien, lo que vamos a hacer es tratar de reescribir la expresión algebraica racional como una sumatoria de fracciones que sean fracciones simples, en el sentido en el que cada denominador tenga una sola raíz a lo sumo de multiplicidad diferente de 1, pero que cada fracción tenga una sola raíz en su denominador. Van a aparecer diferentes casos, diferentes formas de integrar dependiendo de las raíces de Q, dependiendo cuál sea la naturaleza de las raíces que tenga el polinomio denominador. Los casos son, si el polinomio Q tiene raíces reales y todas son simples de multiplicidad 1, si Q tiene todas raíces reales pero algunas son múltiples, si Q tiene raíces complejas y simples o tiene raíces complejas y múltiples, de multiplicidad mayor que 1. Bueno, ejemplo, vamos con un caso donde el polinomio denominador tiene raíces reales y simples. Empezamos por buscar las raíces del denominador, que son menos 1 y 3. Eso me permite reescribir la integral de este modo, con el denominador factorizado. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de escribir el argumento de la integral como una suma de dos fracciones simples, donde cada uno de los denominadores contiene a una de las raíces, ¿no? Una fracción es a sobre x más 2, que contiene la raíz menos 2. El otro es b sobre x menos 3, que contiene a la raíz 3. Operamos miembro a miembro, o sea, sumamos acá de este lado, ¿sí? Resolvemos esta suma. Y dado que en este caso los denominadores ya son iguales, porque de este lado tenemos el polinomio sin factorizar y de este lado factorizado, pero son el mismo polinomio, le pedimos a los numeradores que coincidan, es decir, a este numerador que sea igual a 1. Bueno, desde acá una de las formas usuales de proceder es asignarle valores a la variable x, empezando por asignarle uno de los valores de la raíz, de las raíces, y luego el otro. Por ejemplo, ¿qué pasa si x es igual a 3? Bueno, en ese caso sustituimos las x por 3, todo este término se elimina y podemos despejar el valor de b, quedó un quinto. Ahora vamos a repetir el procedimiento asignándole a la x la otra raíz, que es menos 2. Volvemos hacia esta ecuación, sustituimos las x por menos 2, se elimina ahora la variable b y podemos despejar el valor de a, que nos queda menos un quinto. Vamos a volver hacia acá y a sustituir a y b ahora. Acá a por menos un quinto y b por un quinto. Estas dos fracciones simples van a sustituir al argumento de la integral. Vamos a proceder a trabajar con el álgebra de la integración. El 1/5 sale de la integral es distributiva respecto a la suma. El menos 1/5 sale respecto de la primera integral. El 1/5 sale respecto de la segunda integral. Y ahora lo que nos queda por resolver son dos integrales mucho más sencillas que la original. Este proceso me permite cambiar la integral original por dos integrales sencillas de resolver. La integral 1 sobre x más 2 sale por sustitución, pero bueno, en este caso lo expresamos de manera directa, el logaritmo del módulo de x más 2, lo mismo acá, la integral de 1 sobre x menos 3 es el logaritmo del módulo de x menos 3 más una constante. Y ahí queda resuelto la integral. Lo podemos aunar todo en una sola expresión, podemos juntar estas dos integrales sacando expresando el menos acá en la integral como en el logaritmo, como que son dos logaritmos que se están restando, por lo tanto es el cociente entre los dos logaritmos, ¿no? La resta de logaritmos es el logaritmo del cociente.
el módulo es distributivo respecto de la división y el 1/5 lo podemos expresar como potencia del argumento. No hemos reducido la primitiva, pero lo podríamos haber dejado acá también y hubiese estado bien. Bueno, un ejemplo ahora con raíces reales, pero que sean múltiples. Tomamos esta expresión, vamos a proceder de la misma manera, vamos a tomar el denominador y buscar sus raíces. En este caso, alfa 1 igual 0 es raíz doble de multiplicidad 2 y alfa 2 igual 1 es una raíz de multiplicidad 1. Es decir, la factorización del denominador es x cuadrado por x menos 1. A diferencia del caso anterior, como tenemos una raíz doble, la escritura en función de las raíces nos van a quedar tres expresiones, ¿no? Como esta raíz es doble, como alfa 1 igual 0 es raíz doble, tengo que expresar dos fracciones, una que contenga a 0 como raíz simple y la otra que contenga como raíz doble. Si alfa 1 hubiese sido raíz triple, hubiese quedado b sobre x más c sobre x cuadrado más d sobre x cubo. Pero bueno, quedó doble. Entonces, las raíces que tienen a 0, las fracciones simples que tienen a 0 como raíz de su denominador se tienen que expresar dos veces. Bueno, procedemos igual que antes. De este lado resolvemos la suma, calculando el común denominador. Los denominadores son iguales, así que le pedimos a los numeradores que sean iguales. Y ahora le vamos a ir asignando a la x los valores de las raíces. Empezamos por asignarle 1. Sustituimos en todas las x, todo lo que tenga x menos 1 como factor se va a eliminar. Todo este término, todo este término. En esta x también hay que sustituir un 1, así que me va a quedar 3 igual a por 1, es decir, a es 3, ya tengo uno de los valores de la expresión. Ahora sustituimos 0, todo lo que tenga x como factor se va a eliminar, el coeficiente, el término que contiene a, el término que contiene b. Acá también, de este lado de la igualdad, hay que sustituir 0, me va a quedar que 1 es igual a c por menos 1, que la x es 0, despejamos c es menos 1. Nos quedaron dos raíces únicamente, así que vamos a tener que agregar un valor extra para poder hallar el valor de b. Podemos elegirlo, digamos menos 1. Sustituimos en todas las x el valor menos 1. Sustituimos también el valor de a y de c que obtuvimos en los ítems de arriba, por eso acá queda 3 y acá queda menos 1 en lugar de c, y de acá despejamos b. En b es menos 3, así que ahora lo que vamos a hacer es sustituir en el desarrollo en fracciones simples los valores de a, de b y de c. Nos va a quedar de esta forma. Sustituimos ahora en el argumento de la integral la fracción que teníamos, la expresión algebraica racional, por su desarrollo en fracciones simples. Aplicamos álgebra de la integración, la integral es distributiva respecto de la resta, todos los escalares, los 2, 3, salen de las primitivas respectivas y resolvemos las tres integrales ahora. La primera sale por sustitución, logaritmo del módulo de x menos 1. La segunda sale directa, logaritmo del módulo de x. Y la tercera es la integral de x a la menos 2, ¿no? Que es 1 sobre x, más una constante. Si podemos y si queremos, podemos juntar estos dos logaritmos a uno solo. Nuevamente hay dos logaritmos que se están restando, así que la resta transforma al logaritmo en el cociente de los argumentos. Se puede juntar esta expresión en un solo módulo y el 3 expresarlo como potencia del argumento del logaritmo. Pero también lo podríamos haber dejado acá. Un ejemplo ahora con raíces complejas y simples. Tomamos esta expresión que queremos integrar, igual que en todos los ejemplos anteriores, buscamos factorizar el denominador. En este caso, por sexto caso de factoreo, nos queda esta forma donde el primer factor tiene raíz 1 y el segundo factor tiene raíces complejas. Estas dos raíces complejas que son conjugadas, recordemos que las raíces cuando vienen complejas vienen de a pares conjugados, ambas son raíces complejas simples. Entonces tengo tres raíces simples, pero dos de ellas son complejas. Entonces en este caso la forma en la que vamos a expresar el integrando como fracciones simples es una fracción simple que contenga la raíz real y luego una sola expresión que contenga a ambas raíces complejas con el numerador lineal. En lugar de tener un numerador simple, el polinomio de grado 2 que tiene ambas raíces complejas tiene numerador
lineal, bx más c. Ahora hacemos el desarrollo igual que antes, resolvemos la suma, le pedimos a los numeradores que sean iguales y vamos a hallar los valores de los coeficientes a, b y c con el mismo procedimiento que venimos trabajando. Resolvemos sustituyendo en las x el valor de la primera raíz real, que es 1. Si reemplazamos 1 en este renglón, este factor que tiene x menos 1 va a desaparecer. Sustituimos todas las x por 1 y de ahí podemos despejar el valor de a. Bien, ahora no es aconsejable sustituir la raíz compleja. Se podría hacer, pero me conviene tomar un valor más sencillo para resolver. Entonces tomo 0. Voy a sustituir en las x el valor 0 y voy a sustituir en a el valor que ya obtuve, que es 1. Este 1 que está acá es el valor de a, y luego al sustituir 0, fíjense que desaparece el coeficiente bx, que multiplica x, y me queda c, que voy a poder despejarlo. Tomo un tercer valor, tomo menos 1, podría tomar 2, podría tomar 75, pero siempre un valor aconsejable, es aconsejable que sea sencillo para resolver. Vamos a reemplazar todas las x por menos 1 y vamos a sustituir a por 1 y c por menos 1. De ahí la única incógnita que nos va a quedar es b, la podemos despejar. Y una vez que tenemos los tres valores de los coeficientes, los sustituimos en el desarrollo en fracciones simples. Esto a su vez se sustituye en el integrando. Vamos a distribuir la integral respecto a la suma. Nos quedan dos integrales para resolver. La primera integral sale directa, sabemos que es el logaritmo 1 sobre el logaritmo del módulo de x menos 1. La segunda es un poco más compleja, hay que resolverla por sustitución, pero primero hay que descomponerla. Vamos a ver cómo resolvemos la segunda integral. Bueno, lo que vamos a hacer es considerar que la derivada de x cuadrado más x más 1 es 2x más 1. ¿Sí? Esto lo sabemos. Bien, y vamos a tratar de reescribir el numerador de manera tal que el numerador sea esta derivada y lo pueda resolver por sustitución. Entonces, le pedimos a x más 1 que sea algún valor r real, algún coeficiente real, por 2x más 1 más algún valor t. Hay que averiguar cuánto vale r y cuánto vale t. De acá, bueno, es fácil de despejar. Vemos que para que el coeficiente lineal acá me quede 1, r tiene que ser un medio. Así cuando hacemos distributiva, acá me queda 1, una x. Entonces si r es un medio, quiere decir que acá al hacer la distributiva con 1 me va a quedar un medio acá. R es un medio, distributiva acá y acá me va a quedar un medio. Por lo tanto, eso fuerza a t a ser también un medio para que esta suma me dé este 1 que tenemos acá. Queremos que esta igualdad sea verdadera. Identificamos el valor de r. También podríamos haber hecho la distributiva y igualar el coeficiente lineal, que es 2r a 1, e igualar el coeficiente independiente, que es r más t a 1, ¿no? Y de ahí también podríamos haberlo despejado de esa forma. Bueno, una vez que sabemos esto, sustituimos esta expresión, este numerador, por esto. Ahí. Sustituimos r y t. Es cierto que toda esta cuenta da exactamente igual a esto. Pero ahora vamos a separar este cociente en dos fracciones. Una que contenga a un medio 2x más 1. Este un medio, este 2 lo expresé acá abajo. Y acá este un medio también, el 2 me queda acá abajo. Por eso queda 1 sobre el denominador. Y acá daría la sensación de que el 2 no está, pero bueno, está expresado acá abajo como denominador. Lo vamos a sustituir en el integrando. Y nos van a quedar dos integrales. Bien. Esas dos integrales entonces sustituyen a esta que está acá. Entonces en lugar de quedarme dos integrales, esta es la primera y esta se desarma en estas dos que quedan restando en lugar de sumando por este menos que tiene delante. Y ahora tengo que resolver estas tres integrales. Bueno. La primera sabemos que sale directa. La segunda la vamos a resolver por sustitución. El denominador es t. La derivada de t es justo el numerador con el diferencial x. Así que podemos reemplazar acá, simplificar acá numerador con denominador. Nos queda la integral de 1 sobre t, que es el logaritmo del módulo de t. Bueno, pero t es toda esta expresión, ¿no?
Bien, y la tercera integral, esta que está acá, lo que vamos a hacer es completar el cuadrado en el denominador, método de completar el cuadrado, y lo vamos a tratar de transformar en la forma de la integral de la tangente. Necesitamos que acá tenga un 1, entonces sacamos factor común forzado 3/4, por eso nos queda 4/3 acá. Fíjense que al hacer la distributiva de 3/4 por esta expresión y por 1, nos queda lo de arriba, así que funciona. Ese 3/4 sale como un 4/3, porque es 1 sobre 3/4 que sale de la integral, ¿sí? Y acá podemos reescribir este de x más 1/3, lo podemos reescribir como 2x más 1 sobre 2. 2x más 1 sobre 2 es lo que nos va a quedar acá. Y cuando nosotros ingresemos el 3/4 a la expresión, este 4/3 lo ingresemos al cuadrado, nos van a quedar los dos como raíces cuadradas. Raíz cuadrada de 4 arriba y raíz cuadrada de 3 abajo. La raíz cuadrada de 4 arriba va a ser 2 y la raíz cuadrada de 3 abajo va a ser raíz de 3. Por eso nos queda esta expresión con la raíz de 3 abajo. Todo dentro de este cuadrado. O lo que es lo mismo decir, este 4/3 lo podemos escribir como raíz cuadrada de 4/3 todo elevado al cuadrado y juntarlo en una sola raíz porque la potenciación, es distributiva respecto a la multiplicación y también lo es recíproca. Bueno, ¿para qué? Para que esto ahora, esta parte que tenemos acá, salga por sustitución. A todo esto lo llamamos t. El diferencial t de esto está abreviado por falta de espacio. El diferencial de esto es 2 sobre raíz de 3, ¿no? La derivada del diferencial t es 2 sobre raíz de t diferencial x. Por eso aparece esta expresión al sustituir el diferencial x, que sale de la integral raíz de 3 sobre 2. El 2 se simplifica con el 4. Y la integral de esta expresión es el arco tangente de t, ¿no? La integral de 1 sobre t cuadrado más 1 es el arco tangente de t. T, recordemos que es toda esta expresión. Bueno, resolvemos ahora o traemos las resoluciones de la integral número 2 y la integral número 3. La primera sale directa a la primera pizarra. El logaritmo del módulo de x menos 1 menos 1 medio por el logaritmo de t, me había quedado la segunda y t era x cuadrado más x más 1, menos 2 raíz de 3 sobre 3 por 1 medio, por eso desaparece el 2, ¿no? Este 2 que está acá arriba, al multiplicarse por este 1 medio, se simplifica el 2, raíz de 3 sobre 3 por el arco tangente de toda esta expresión que era t en esta integral por sustitución. Y ahí está resuelto el ejemplo. Último ejemplo, el último caso posible, raíces complejas y múltiples, un integrando cuyo polinomio denominador tiene raíces complejas. Acá se ve claramente que las raíces son i y menos i, y al estar elevado al cuadrado, eso significa que esas raíces, además de ser complejas, son dobles, tienen multiplicidad 2. Bueno, como las raíces son complejas, tenemos que expresar los numeradores como polinomios lineales y los denominadores conteniendo a el par de raíces complejas, a i y a menos i. Y como son dobles, tenemos que agregar una segunda fracción con el mismo denominador pero elevado al cuadrado. Si estuviese elevado al cubo, aparece una tercera fracción con el numerador también lineal, porque el denominador tiene raíces complejas, elevado al cubo. En este caso son dobles, así que tenemos dos fracciones. Hacemos el mismo proceso de todos los ejemplos, tenemos que resolver esta suma, los denominadores ya van a ser iguales, le pedimos a los numeradores que sean iguales, y ahora tenemos que encontrar valores convenientes, valores que nos sean cómodos para poder despejar cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C y cuánto vale D. Un valor aconsejable siempre es 0, donde se eliminan varios términos, después podemos usar 1, menos 1 e irle sumando valores si llegase a ser necesario. Ese proceso, como lo hicimos varias veces, acá está abreviado, ¿no? Está omitido y ponemos directamente los resultados de A, B, C y D. Entonces, sustituimos acá y acá los valores de A, B, C y D, y todo esto va a sustituir al integrando, que me va a permitir separar esta integral en dos. Una que contenga la primera fracción simple y otra que contenga a la segunda. La primera integral, acá, se va a poder separar en dos.
una que contenga x de numerador y el denominador x cuadrado más 1, y otro que contenga 3 de numerador o menos 3 con x cuadrado más 1 de denominador, que a su vez se puede distribuir esa integral respecto de esta resta, para que nos queden 3 integrales. La primera y la tercera salen por sustitución con la misma sustitución, con t igual a x cuadrado más 1, de donde el diferencial t es 2x diferencial x. De acá se puede despejar el diferencial x y sustituir en la primera y en la tercera, ¿no? Diferencial t sobre 2x. Simplificar x con x y extraer el 2 en las dos fracciones que están en el denominador fuera de la integral. En la segunda integral, en la del medio, el 3 sale de la integral. Bueno, las tres integrales salen de manera directa. La primera es el logaritmo del módulo de t, la segunda es arcotangente de x, y la tercera hay que integrar t a la menos 2, que bueno, ya habíamos visto que era menos 1 sobre t. Esta integral acá, menos 1 sobre t, esta el logaritmo de t, y la del medio arcotangente de x. Desarmamos la sustitución, t era x cuadrado más 1 en los dos casos, ¿no? Acá el menos queda afectado por el medio, queda menos un medio, con x cuadrado más 1 en el denominador, acá el logaritmo del módulo de x cuadrado más 1, y acá el arcotangente de x para terminar el ejercicio. Muy bien, eso es todo para la clase de hoy.